Buenos días a todos. Es un placer ser el moderador de esta sesión del octavo Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida. Es un honor y estoy muy agradecido de que me hayan invitado a moderar este debate de hoy. Antes de empezar, quisiera dar las gracias a los ponentes de hoy, al señor David Pearson, el señor John Drew y José Miguel Morales, que son buenos amigos y expertos en la atención integrada y la atención domiciliaria. Vamos a hablar sobre cómo se transforma los cuidados en casa, desde una perspectiva tanto nacional como internacional. Vamos a hablar del presente y del futuro. Y lo vamos a hacer conociendo dos experiencias del Reino Unido, una más desde el punto de vista, desde la perspectiva social y la otra desde una perspectiva sanitaria. Después pasaremos a España. José Miguel Morales nos contará cómo se traduce esto en España y cómo se gestionan los casos. Habrá dos partes en esta sesión. La primera se articulará en torno a 3 ponencias. Irán tomando turnos los oradores. Y después tendremos la segunda parte, que será una ronda de preguntas, donde podrán plantear cualquier pregunta que les surja a todos nuestros ponentes. Así que de nuevo, muchas gracias a todos. Voy a presentar a Sir David Pearson. Tuve el placer de conocer a David en 2015 en Nottinghamshire y él era el jefe de el servicio de atención integrada de ese condado. Es un consejero del Sistema Sanitario Británico, el NHS, y ha estado abogando mucho porque se añada un componente social. Así que es un placer tenerle con nosotros hoy. Así que, David, todo suyo. Es un verdadero honor y un privilegio poder estar a hablar con ustedes hoy y voy a compartir ahora mi pantalla para poder iniciar mi presentación. Así que, bueno, pues yo quería comentarles un poco cómo hemos empezado este trayecto en Nottinghamshire hacia la atención integrada y el punto de vista no solo nacional, sino también internacional en muchos sentidos. Es decir, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que ha hecho que tomemos esta decisión precisamente ahora? Pues en mi opinión, cuando estás preparándote o haciendo frente a una pandemia como esta, bueno, pues también tienes que analizar la demografía de los datos demográficos de los países desarrollados, el hecho de que la vida sea larga y la tecnología disponible nos permite ahora mismo aprovechar los datos de un modo que antes no era posible y tenemos recursos que antes no teníamos, que a su vez es un reto porque todos, al menos en el Reino Unido, necesitamos un incremento superior al 40% en nuestros gastos en atención integrada si queremos una serie de resultados que son los que a los que aspiramos, ¿no? Entonces, el centrarnos en un tratamiento, un cuidado desde casa, bueno, pues tienes que integrar estas opciones con los servicios extrahospitalarios, los hospitales y centros especializados, todo integrado, porque tenemos al menos la mitad de la población en Inglaterra, pues nuestros datos son ligeramente diferentes, que están recibiendo algún tipo de servicios integrados o atención domiciliaria de algún tipo. Hay un punto, además, que tiene que ver con estos momentos, el hecho de que deberíamos poder mejorar la situación de desigualdad sanitaria en algunas zonas, porque también hay que gestionar mejor los casos para poder tener una mayor capacidad y ser todos más inteligentes, trabajando conjuntamente. Al menos
para nosotros hay cierto nivel de confusión cuando hablamos de sanidad de la población y cuando hablamos de la gestión de la sanidad de nuestra población. Cuando hablamos de esta gestión, básicamente hablamos de reducir las injusticias y falta de igualdad en cuanto al acceso a los servicios por parte de nuestra población, tanto para obtener ciertos resultados en salud física y mental a largo y corto plazo, trabajando con distintas autoridades y agencias. Mientras que cuando hablamos de la sanidad de la población, bueno, en muchos casos, pues hablamos, hay muchos casos de datos, de cómo se llevan a cabo las intervenciones, para poder ofrecer servicios mejores, personas que, por ejemplo, pueden tener enfermedades crónicas o que requieren un tratamiento a largo plazo. Nosotros en Nottinghamshire lo que tenemos ahora mismo es aproximadamente 1 millón de personas, residentes locales. Se está destinando aproximadamente unos 3.000 millones de libras a atención sanitaria y social. En este caso, como pueden ver, en líneas generales, tenemos 3 áreas específicas y 20 redes de atención primaria, de centros de atención primaria. Nosotros estamos trabajando conjuntamente para que se puedan fusionar y trabajar de forma más coordinada. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues que podemos ser muy distintos y aún así trabajar conjuntamente muy bien y en la misma dirección. De esa manera, yo consideré que esta foto explicaba muy bien esto y lo hace de una forma agradable, ¿no? Y amable, porque lo cierto es que podemos trabajar juntos si queremos que nuestros servicios a nivel local sean mejores. Lo que hemos hecho hasta ahora, el camino que hemos recorrido ya, tal y como ha mencionado Oriol, empezamos en 2016 y lo que hicimos fue trabajar conjuntamente para poder establecer un plan de desarrollo y luego hemos creado un sistema de atención integrada que es uno de los principales del país, al menos así se ha designado en 2018. Pero al mismo tiempo, cuando te encuentras con una pandemia como la de la COVID-19, en este punto de la pandemia, yo lo que puedo decir como director del sistema de atención integrada en el Reino Unido, he visto que hay una serie de desigualdades y de problemas y de fragilidades de determinadas partes de nuestro sistema. Dicen que en muchos casos este tipo de crisis lo que hacen es que hacen que se vean los problemas a la hora de integrar los sistemas y encontrar un equilibrio entre el riesgo de actuar y no actuar, ¿no? Al mismo tiempo, también podemos ver cómo es necesario trabajar de forma en tiempo real para poder hacer algo al respecto. Esto dice mucho para el sistema británico. Por ejemplo, en Escocia se está buscando una mayor integración desde distintos puntos de vista, se está haciendo en varias áreas. Es decir, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos generar una arquitectura que realmente nos ayude ante los problemas a los que nos enfrentamos? Sin embargo, quizá lo más importante, tal y como entendemos, es qué es lo que queremos hacer. Si entendemos nuestro objetivo, podemos avanzar en esa dirección. Voy a dar algunos ejemplos donde realmente hemos marcado la diferencia, al menos en Nottingham y Nottinghamshire. En primer lugar, compartir los datos. El 100% de los médicos de familia han dicho que sí, que iban a compartir datos. Estos datos se han compartido e integrado en todo el sistema de atención sanitaria de Nottinghamshire. Y lo que hemos conseguido es que hemos generado un registro compartido de información, da igual a qué parte de la organización pertenezcas, porque puedes tener acceso a este registro de información. De esta manera estás en el hospital y sabes exactamente qué pasa con los servicios de asistencia social, y si tú trabajas como trabajador social también puedes consultar los datos médicos en el hospital. También se facilita la gestión de la atención porque los algoritmos se utilizan a diario y esto nos da una idea de quiénes son las personas que se encuentran cada día en una situación de mayor riesgo. De esta manera podemos utilizar esta información para evitar, por ejemplo, problemas en determinadas áreas, para poder ofrecer mejores cuidados paliativos para aquellas personas que a lo mejor no pueden ir a un hospital, pero necesitan ayuda porque no están recibiendo precisamente ningún tipo de beneficio clínico. Hay personas que no quieren morir en hospitales, que prefieren otras alternativas y se encuentran en ese punto en el que necesitan que esas alternativas lleguen a sus casas.
También podemos ofrecer un mejor servicio en residencias de mayores. Es algo que, por supuesto, estamos ya implementando a nivel nacional, no solamente en nuestra región, porque estamos trabajando con los distintos profesionales que ofrecen estos servicios de atención en las residencias, en los servicios de vacunación, control y prevención de infecciones, transmisión de enfermedades, etcétera. Se está llevando a cabo una serie de acciones en hospitales también para poder llevar a cabo ingresos hospitalarios si fueran necesarios. Trabajamos en el área de atención primaria y de asistencia social, trabajando con el personal de enfermería, el personal médico, para asegurar que la gestión de los casos médicos puede permitir llegar a más personas que necesitan estos servicios desde casa, de forma extrahospitalaria, y además también se están generando ciertos ahorros que pueden llegar hasta el 1,5 millones o más de libras, sí que se ha conseguido una reducción de los gastos de un 10%. Se han cambiado también algunas de las áreas. Por ejemplo, esta es una de las cosas que a mí me interesa, ¿no? Es la posibilidad de ofrecer atención domiciliaria, porque esto a veces es muy difícil. Se trata de un sistema muy fragmentado en el Reino Unido, pero lo que hemos conseguido es evitar que la gente tenga que ir a urgencias para cosas que se pueden resolver de otra manera. Así no tienen que ir al hospital, necesitan ayuda. Bueno, pues estamos viendo que se está consiguiendo hasta un 400% del retorno de la inversión para el sistema público de salud, para el NHS. Trabajamos sobre todo desde principios de los años 2000 en el área de asistencia social. Hemos ido trabajando con distintos presupuestos, incluso para aquellas personas con alto nivel de dependencia y de necesidad. Hemos llegado a superar esos presupuestos para poder ver las diferencias. Helen nos comentaba, ella es una persona que está recibiendo ayuda por problemas de salud mental. Ella decía que la diferencia es inmensa, ¿no? En vez de hacer algo con nosotros, pues nos están cuidando. Estamos trabajando conjuntamente para resolver los problemas de las necesidades en lugar de asumir que tenemos que adaptarnos a la única solución posible. Estamos viendo, por ejemplo, que se está viendo, bueno, pues hay que asegurarse de que para que esto funcione tenemos que trabajar con el millón de personas que residen en nuestra región, en Nottinghamshire, y lo que estamos haciendo es trabajar conjuntamente con todos los que forman parte del sistema. Esta es una diapositiva un poco vieja, pero explica muy bien el cambio, que nos da una idea de que tenemos que trabajar a distintos niveles dentro de este sistema. Nuestro sistema de atención integrada se trabaja a nivel de barrio, a nivel de espacios concretos, de sistemas y también de regiones. Esta también es otra diapositiva ligeramente antigua, pero también es útil porque destaca los elementos claves, 6 elementos claves que facilita un sistema de atención integrada, ¿no? El enfoque hacia la salud y sanidad de la población, la integración de las distintas medidas, la innovación y transformación clave para poder llevar a cabo esta integración de las cosas elementales, una participación activa, una coproducción, trabajar dentro de la coalición y progresar en dejar claras las responsabilidades. Voy a dejar 10 ideas claves que, en mi opinión, son las lecciones que he aprendido durante este periodo. Hemos hablado de estructuras y hemos hablado de responsabilidad como elementos importantes, pero lo cierto es que la evidencia internacional nos demuestra que necesitamos líderes que confían los unos en los otros y que tienen una visión y un compromiso compartido. De lo contrario, no se avanza. En segundo lugar, y quizá de una forma más técnica, necesitamos una serie de resultados en los que centrarnos y que hemos acordado para poder llevar a cabo estos servicios de sanidad y servicios sociales. Tiene que haber una actividad, un rendimiento y unos resultados cruciales, porque gran parte de la integración en todo el mundo ha visto que no se han definido esos resultados, esos resultados que se esperan, y eso hace que las estructuras no acaban de funcionar porque no sabemos qué es lo que queremos conseguir. Hay distintas culturas, distintas responsabilidades, así que hay que respetar todo esto para así poder avanzar de la mejor manera posible. Por ese motivo, después de haber trabajado tanto a nivel nacional como local, lo cierto es que las organizaciones nacionales y regionales tienen que crear una serie de condiciones para que todos los sistemas funcionen correctamente. Lo cierto es que en el Reino Unido hay diferencias entre intentar
mantener un sistema funcionando a nivel regional, mientras que hay otra opción que es mantener las condiciones necesarias para que esto suceda y suceda con éxito. También, volviendo un poco al tema de la población, lo que tenemos que hacer es convencer a la gente para que participe activamente. Entonces, tenemos decenas de miles de personas que trabajan en distintas áreas, ofreciendo servicios a millones de ciudadanos que reciben estos servicios. Todas estas personas tienen que creer que esto va a funcionar, porque de lo contrario no tendremos esa participación activa y esa coproducción de la que hablaba antes. La política también entra en juego aquí porque necesitamos que los políticos sean responsables y necesitamos insistir en la importancia de los servicios. Por eso, con frecuencia hablamos de que esto no es accesible para el público y es una jerga política habitual porque los políticos lo que quieren es ayudar a sus comunidades, a hacerlo lo mejor posible, porque esta tiene que ser una propuesta que para ellos sea atractiva, así que tiene que ser clara, con responsabilidades marcadas y con transparencia, que explique los beneficios para el pueblo. Hay que compartir la responsabilidad, así como el poder y el liderazgo, porque ser líder lleva tiempo y energía, mucho más de lo que nos pensamos. Los sistemas que son fundacionales con frecuencia son elementos estructurales y del gobierno que se encajan. Entonces hay que cambiar en algunos casos servicios y modelos para generar esa confianza, que lo que va a facilitar es ese círculo virtuoso que se necesita para avanzar. Las relaciones, la paciencia, una determinación, estar decidido en hacer las cosas son necesarios. Y finalmente, Don Berwick, que como probablemente lo saben, habla sobre los sistemas sanitarios en todo el mundo. Si bien vive en el Reino Unido, él dijo que los sistemas de atención integrada no se basan en las estructuras, sino en las relaciones. Se basan en el afecto, en la reflexión, en el diálogo, en la resolución de los problemas. Y esa es mi última idea por el momento. Gracias. Muchas gracias, David. Ha sido una presentación genial y nos ha encantado ver todo el trabajo que habéis realizado. He tomado algunas notas. No lo ha mencionado mucho, pero el liderazgo y la visión en esa narrativa que ha creado, creo que eso ha tenido mucha repercusión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la observación sobre la confianza, sobre crear lazos y relaciones. Se ha centrado en construir toda esa participación y colaboración. Y en tercer lugar, todo el impacto que todo esto ha generado. Ahorrar dinero y conseguir mejores resultados. Esto es muy fácil de decir, pero soy consciente de lo difícil que ha sido conseguirlo y conozco todo el recorrido, así que felicidades por todos sus logros. Ahora pasamos a nuestra segunda presentación. Han sido 15 minutos, así que enhorabuena por haberse ceñido al horario. Tenemos también con nosotros a John Drew. Y no sé si lo sabían, pero John fue mi jefe. Trabajó 19 años en McKinsey, centrado en trabajo relacionado con hospitales, y hace unos años se pasó al Sistema Nacional Británico, el NHS, ocupando varios puestos de dirección. Desde España sabemos lo grande que es el NHS y John ha conseguido crear un equipo fantástico. Así que es todo un orgullo tener a John entre nosotros, que va a hablar sobre tener un personal comprometido para ofrecer una atención mucho mejor. Así que vamos a conocer el enfoque de John, que seguro que es muy inspirador para nosotros. Gracias, Oriol. Gracias a todos. Voy a compartir pantalla. Espero que funcione bien. Voy a intentar enmarcar esta sesión bajo el título Personas y no personal,
porque muchas veces utilizamos este término de fuerza laboral o personal y esto está más relacionado con la economía y el número de trabajadores, pero yo propongo que cambiemos ese enfoque y empecemos a pensar en personas, porque en Inglaterra el NHS tiene 1,5 millones de trabajadores. Y siempre pensamos en eso, el total del personal, en lugar de hablar de personas que a la hora de motivar pues resulta más difícil. Quiero empezar con un ejemplo. Lo he sacado de una página web de una empresa británica que se llama Home Instead, que se encargó de cuidar a mi suegra hacia el final de su vida cuando tenía fallo renal. Y cuando entré en su web, me llamó la atención cómo estaban anunciando las ofertas de trabajo. Querían contratar personas que tenían experiencia en su vida, que a lo mejor estaban buscando un cambio de carrera profesional y que lo que les motivaba era sentirse realizados. Y me parece que esto es una postura muy diferente a cómo en general se ha concebido el mundo de los cuidados. Muchas veces parece que es algo destinado a personas más jóvenes y de baja remuneración, pero me parece muy interesante este cambio, porque al final para cuidar a alguien hace falta crear una conexión entre la persona que recibe esos cuidados y la que los proporciona. Se trata de una relación de confianza. Y esto nos sirve a los líderes en los sistemas de atención integrada, tanto como a los cuidadores. Nos estamos esforzando mucho por ofrecer una carrera profesional interesante y atractiva. No solo permanecer en el nivel de entrada cuando empiezan a trabajar. Aquí a la derecha abajo vemos diferentes niveles de progreso del 1 al 6 y son las habilidades y las destrezas que las personas pueden ir aprendiendo en cada uno de los niveles. Pueden llegar a tener un título universitario aunque no empiecen por ahí. El diagrama de la izquierda no se lee muy bien, pero básicamente explica cuáles son las expectativas sobre el trabajo de las diferentes generaciones. Entonces, las personas que están a punto de jubilarse valoran mucho la seguridad laboral, pero esto cambia mucho en la generación de nuestros hijos. Ellos están más interesados en la flexibilidad y también quieren sentir que están desempeñando un trabajo que merece la pena. Así que para hacer un seguimiento de las carreras profesionales de nuestros trabajadores tenemos que tener en cuenta que cada tipo de persona tiene unas prioridades diferentes. Durante la pandemia hubo un artículo, una publicación que salió a la luz durante la pandemia que se llama El plan de las personas del NHS. David hablaba de resultados. Entonces, ¿nosotros qué resultados queremos? Queremos más personas, queremos que haya más trabajadores en el NHS para cumplir con la demanda. Queremos que trabajen de manera diferente. Estamos consiguiendo más valor por el mismo dinero, es más rentable y queremos que esto se produzca en una cultura más compasiva y más inclusiva, porque sabemos que la desigualdad no solo se da en el ámbito de los cuidados y de la atención, pero también en el entorno laboral. Y esto se tradujo en estos 4 temas principales. El primero es cuidar de las personas. Por supuesto, durante la pandemia esto ha sido fundamental. En cierto sentido, la pandemia nos ha hecho recordar lo importante que son las personas que trabajan en el ámbito sanitario y de los cuidados. En el Reino Unido se ha reconocido el papel tan primordial que desempeñan en la sociedad. El sentimiento de pertenencia se trata de ser más inclusivos, crear una cultura en la que los líderes tienen esto en cuenta.
El tercero es las nuevas maneras de trabajar que incluyen tecnología y la necesidad de tener nuevas habilidades. Y por último, el cuarto trata del crecimiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las personas están creciendo como profesionales y cómo hacemos para que tenemos una cantera de personas que van a entrar en el NHS y que van a seguir satisfechas 10 años más tarde? Y el tipo de sistemas de atención integrada que ha descrito David lleva aplicando esta serie de parámetros a nivel local. Voy a explicar lo mismo, pero con un diagrama un poco más sencillo. Si en uno de los ejes tenemos el número de trabajadores de un sistema, en el Reino Unido somos conscientes de que tenemos una escasez del 5 al 7% de personal en comparación con la demanda que existe. Pero hay otra dimensión. Voy a darles datos sobre una encuesta, pero el potencial de nuestros trabajadores también hay que tenerlo en cuenta. Todos los años preguntamos la misma pregunta en una encuesta nacional. La pregunta es, ¿vas contento a trabajar? Y el 58,7% de los encuestados contestan que sí. O sea que un 60% sí, le gusta ir a trabajar, pero esto quiere decir que hay un 40% que son unos 60.000 personas que no van a trabajar con ganas, y esto es algo que tenemos que solucionar. Tenemos que cerrar esta brecha. Así que las soluciones no solamente tienen que centrarse en los clientes y en los usuarios, sino también en nuestros trabajadores. Esta zona pintada de amarillo es la actividad de nuestros trabajadores. Entonces, el plan del personal quiere acercarse a la esquina superior derecha de este diagrama. Tenemos aquí 3 frases: más personas que trabajan de manera diferente en una cultura más compasiva e inclusiva. Este sería el resumen. Durante los últimos 2 años hemos estado desarrollando un proyecto que se llama The People Promise, la promesa de las personas. Queremos entender qué es lo más importante para las personas desde su experiencia. Aquí en la parte inferior podemos ver diferentes imágenes. Somos compasivos e inclusivos. O, por ejemplo, todos tenemos algo que decir y se tiene en cuenta. Entonces, queremos que esté representada las opiniones de los trabajadores del NHS. Se toma en cuenta en la toma de decisiones. Otro punto muy importante es este de aquí, que dice: trabajamos de manera flexible, porque hay muchas personas que se prejubilan o lo combinan porque el trabajo no es lo suficientemente flexible. Así que estamos intentando ver cómo podemos hacer que les demos más flexibilidad, quizá cambiando los horarios o buscando otras soluciones para que puedan quedarse a trabajar con nosotros durante periodos más largos. Volviendo a algunos de los aspectos que ha mencionado David sobre los resultados para cómo abordar las desigualdades, creo que tenemos que hacer algunos cambios. Deberían tener un propósito que esté alineado con la propuesta de valor de los trabajadores. Tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando de manera diferente, basado en las competencias y las habilidades de las personas. En el pasado, personal de enfermería, médicos, fisioterapeutas, siempre hemos pensado primero en
qué rol tenían esas personas, pero hemos visto que hay muchas más competencias y habilidades que pueden aportar todas las personas. En tercer lugar, la legislación y toda la normativa habla de una única fuerza laboral, un único personal, pero la realidad es bastante diferente porque podríamos decir que se compone de cientos de organizaciones que cada uno tiene su junta directiva con sus propios valores. Así que este es uno de los mayores desafíos, asegurarnos de que todo el sistema funciona como una única fuerza laboral, a pesar de que la diferencia con cada uno de los gestores sea diferente. En cuarto lugar, ¿cuál es el recorrido de cada persona? Por último, yo creo firmemente en que tenemos que mejorar mucho en cuanto a cómo cómo gestionamos la motivación de nuestros trabajadores, así como su rendimiento. Tenemos que centrarnos mucho en entender qué es lo que motiva a las personas a trabajar en el ámbito de los cuidados y cómo podemos mejorarla. Quiero terminar con una reflexión que la extraje de un libro. En este libro se habla de 4 capas evolutivas de las organizaciones. El autor dice que con el tiempo las organizaciones evolucionan para abordar los retos que se les presentan en ese momento. Y la mayor parte de organizaciones en el mundo se corresponde con la tercera capa. La organización es como una máquina. Normalmente está impulsada por la competencia. Y la competencia quiere innovar para ofrecer mejores servicios o productos para conseguir beneficios. Así es como se describe aquí. Y creo que en muchas reformas sanitarias o del ámbito de la atención de los últimos 20 años hemos visto que ha habido intentos de reflejar esto, que haya más competencia, más opciones, muchas veces reducir los precios de los servicios. El autor del libro, en cambio, dice que tenemos que dirigirnos hacia un tipo de organización que se representa en la quinta capa, que es una organización basada en un sistema vital de vida, donde cada rama de la vida está interconectada. Entonces, por ejemplo, la rama sanitaria está conectada con la vivienda, con la educación, con los cuidados sociales. Y hay que tratarlo como una serie de organizaciones, y para optimizarlas no hace falta que hagamos lo que estamos haciendo ahora. Este tipo de modelo se centra más en el objetivo general, en el propósito que queremos lograr. Y la toma de decisiones debería tomarse a un nivel más local, más cerca de los usuarios y de los pacientes. De este modo, todos los trabajadores se sentirían más completos. Entonces, en lugar de ir a trabajar con un uniforme que no te deja cumplir con todo tu potencial, en estas organizaciones se busca otras maneras de conseguir que todas las personas sientan que están desarrollando todo su potencial. Un ejemplo de esto es una empresa holandesa que se llama Birdsong, y actualmente es el líder a la hora de ofrecer cuidados de enfermería en el país. Así que, para resumir, los sistemas sanitarios y sociales son complejos, están interconectados, y por ello tenemos que entender que siempre van a basarse en los valores y los comportamientos de las personas, no solo en los sistemas. En segundo lugar, tenemos que centrarnos en las lagunas que existen de trabajadores que hay que cerrar, pero para mí hay una brecha más importante, que es la cultural. Tenemos que esforzarnos más para que los trabajadores se sientan arropados, acompañados, que se les cuida. En tercer lugar, creo que tenemos que pensar cómo medir el rendimiento.
tenemos que incluir a las personas para entender qué representa realmente el rendimiento. Tenemos que entender cuáles son las esperanzas, los miedos de las personas y qué podemos hacer mejor para cumplir con sus expectativas. Y hemos creado más encuestas para asegurarnos de que siempre estamos escuchando lo que tiene que decir la gente. Por último, hay cada vez más evidencia de que tenemos que cuestionarnos nuestras asunciones sobre cómo gestionamos las organizaciones para crear las condiciones adecuadas para que las personas prosperen. Estamos creando organizaciones basándonos, dando por hecho que podemos confiar en las personas o que no podemos confiar en las personas. Esto cambia por completo los resultados que vamos a obtener. Gracias, John. Me ha encantado también su presentación. Es un gusto poder tenerla aquí con nosotros. No voy a intentar resumir, pero ha habido algunas cosas que me han llamado la atención. Ha mencionado que hay que estar escuchando a las personas en todo momento. Se ha pasado de hacer encuestas anuales a trimestrales a ahora mensuales, y esto es sumamente importante. También, en lugar de fijarnos tanto en esa laguna, tenemos que centrarnos más en la cultura, en los cambios que tenemos que aplicar a nosotros mismos. Y por último, reflexionar sobre el tipo de organizaciones que estamos creando, en las que podemos confiar o en las que no podemos confiar. Creo que si pasamos a España, creo que nuestro recorrido es pasar de a nivel sistema, tenemos que construir y generar confianza y luego pasar a la perspectiva de las personas. Y también dejar de hablar de personal y pasar a hablar de personas. Con esto pasamos con José Miguel, que se va a centrar en la gestión de casos. La verdad es que he disfrutado muchísimo las conversaciones que hemos tenido previamente y bueno, voy a contaros un poquito sobre José Miguel. Es coordinador del programa de doctorado en Málaga. Es el investigador principal en el área de cronicidad, dependencia, cuidados y servicios de salud en el IBIMA, en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. Sabe mucho sobre la gestión de casos y va a compartir toda esa información con nosotros hoy. Como saben, esta será una presentación en inglés que va a durar entre unos 15 y 20 minutos y vamos a darle paso a José Miguel ahora. Gracias. Pero tienes que encender el micrófono para poder oírte. Sí. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación Edad y Vida por darme la oportunidad de compartir esta interesantísima mesa, ¿no?, con estos ponentes y sobre un tema tan absolutamente esencial para los servicios sociales y sanitarios, ¿no? Yo me voy a centrar, voy a bajar desde lo macro a lo meso y lo micro y me voy a centrar en un servicio esencial para conseguir ese nirvana, ¿no?, ese paraíso que todos buscamos, de que realmente el domicilio sea el centro de la atención sanitaria y social en los próximos años, ¿no? Es importante recalcar, para que no se nos olvide muchas veces, estamos en medio de una pandemia y parece que lo más importante del mundo ahora mismo es la COVID, ¿no? Y que efectivamente eso no quiere decir que no sea importante, pero los cuidados de larga duración ahora mismo afectan en Europa a 30 millones de personas, ¿no? Pero el crecimiento previsto es que llegue casi a los 40 millones de personas en 2050. Es decir, no hay ningún otro problema
ahora mismo de salud y social de esta envergadura y que afecte de forma generalizada a tanta población. Por lo tanto, podríamos decir que el principal problema sociosanitario al que se enfrenta la sociedad moderna en los próximos 20-25 años, ¿no? Y para este reto tan grande, lo que nos encontramos en el último informe que ha hecho la Comisión Europea es que en la mayoría de países los cuidados de larga duración no son una prioridad. Están en la agenda política, pero siempre a la cola frente a otras prioridades. Como mis compañeros anteriores en la ponencia han expresado, la provisión está muy fragmentada y organizada en múltiples proveedores y financiadores, con una clarísima división cronificada entre el sistema social y sanitario, ahora abordaremos esto un poco más a fondo, donde en muchísimos países los propios usuarios tienen que aportar dinero de su bolsillo para hacer frente a necesidades que el sistema no es capaz de cubrirles, donde la mayoría del peso de la provisión recae sobre los propios cuidadores informales y con un sesgo de género importante, es decir, la mayoría de esta provisión recae sobre mujeres, donde los países no tienen sistemas estructurados, fuertes, sólidos, de provisión de ayuda a estos cuidadores familiares, y donde si se hacen políticas casi siempre son de tipo coyuntural, oportunista, a propósito de una situación, pero nunca con una finalidad estructural, longitudinal, de crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Y todo esto en lo que yo denomino el año cero antes del COVID. Es decir, esto es lo que teníamos antes de que llegase la pandemia y rompiese las costuras del sistema sanitario y del sistema social de la forma que lo ha roto. Es decir, todos nuestros recursos los hemos tenido que girar en torno a una situación que nos ha desbordado y en los próximos meses y años iremos evaluando el verdadero impacto que esto va a tener justo en la población más vulnerable y más frágil, como es la que requiere atención domiciliaria con cuidados de larga duración. Bien, a lo largo de mi intervención voy a abordar 4 aspectos que creo que que deben ser tenidos en cuenta a la hora de ese giro copernicano que hay que hacer para que de verdad el domicilio sea el centro de la atención social y sanitaria. En primer lugar, cómo identificar la demanda de una forma integral. En segundo lugar, ¿hasta dónde deben llegar los servicios domiciliarios? Porque esta es una de las grandes preguntas que se hacen los planificadores y gestores, ¿no? Tocaré en tercer lugar algunos aspectos clave también desde el punto de vista de la financiación, la sostenibilidad y por último algunas experiencias o algunas ideas claves que sabemos que han funcionado y que deben ser tenidas en cuenta a la hora de su puesta en marcha. Y a lo largo de toda mi intervención expondré cómo la gestión de casos como el servicio clave de la atención domiciliaria ayudaría a vertebrar estas cuatro grandes desafíos. Bien, desde el punto de vista de la demanda, el gran problema que tenemos es que nuestros sistemas de detección de la demanda son estenopeicos, monoculares, es decir, cuando abrimos la puerta de un domicilio y accedemos a él, las necesidades salen por la puerta y son necesidades entremezcladas entre sí, necesidades de tipo clínico, de tipo social, de tipo cultural, y se nos presentan todas a la vez entremezcladas. Pero nosotros vamos con nuestra manera de organizarnos con una mirada o bien sanitaria o una mirada social. Y las necesidades no distinguen en función del proveedor de la manera en que nos organizamos. Y este es el primer gran reto. Necesitamos aprender a valorar y detectar las necesidades de forma integral. Y esto, además, con un condicionante clave que parece que es la idea que más trabajo cuesta meter en la cabeza de los profesionales, de los gestores, legisladores y políticos. Es decir, las situaciones de dependencia, de vulnerabilidad, de necesidad de cuidados de larga duración son muy universales, ya lo hemos visto, ¿no? 30 millones de usuarios en Europa. Pero a pesar de ser tan generalizadas, cada una necesita una atención personalizada e intransferible. La experiencia de la dependencia y de los cuidados de larga duración es absolutamente individual. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es el café para todos, porque estas políticas nos han llevado al fracaso y tenemos
una larga tradición de más de casi medio siglo en muchísimos países, donde hemos visto que eso no sirve. Bien, para esto, ¿qué nos encontramos? Tenemos un ecosistema de proveedores que transitan por el domicilio o que el sujeto transita por los escenarios de esos proveedores. Y cada uno de esos proveedores puede identificar demanda con mucha facilidad, sea un médico de familia, un trabajador social, una enfermera comunitaria, un médico de urgencias. Cualquiera puede detectar esas situaciones. El problema es cómo hacemos que esas situaciones se aglutinen en un radar. Este es el gran problema que tenemos. Y ahí es donde necesitamos lo que yo denomino una torre de control que ordene ese tráfico aéreo. Pero no basta solo con detectarlos, porque no me cabe duda de que en la mayoría de entornos sociosanitarios se tiene esa capacidad de detección más o menos desarrollada. El problema no es solo la detección, es la activación del servicio necesario para esa detección. Y ahí es donde cae y falla estrepitosamente el sistema. Detectamos problemas, pero no somos capaces de activar los recursos necesarios. Y ahí es donde la gestión de casos, por su naturaleza del servicio, actúa como tejido conectivo en esa red. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de penetración en todos los proveedores, en todos los contextos y en todos los servicios. Y además, esa capacidad de penetración es longitudinal, es decir, el gestor de casos aparece y tiene una visión longitudinal a lo largo de todo el ciclo, sobre todo cuando aparece la complejidad y las cosas se empiezan a poner complicadas. Por lo tanto, esa capacidad de detección, pero a su vez de activación, la gestión de casos, digamos, es su medio natural de actuación. Ningún otro proveedor de los servicios de salud tiene esa doble capacidad de detectar y activar de esa forma tan integral y multicontextual. Problema, ese radar que necesitamos a día de hoy no lo tenemos. No es que no lo tengamos, perdón, tenemos un exceso de radares, pero ninguno con la suficiente validez y fiabilidad. ¿Por qué? Esto es una revisión muy reciente que se ha publicado donde se han identificado 90 definiciones excluyentes de complejidad sociosanitaria, con finalidades distintas, con criterios distintos, algunos con criterios clínicos, otros con niveles de renta, con consumo de coste, con utilización, es decir, el radar no funciona adecuadamente y esta es una prioridad absoluta en la investigación. Necesitamos solucionar esto cuanto antes. ¿Por qué? Porque en función de la capacidad de detección, así será la capacidad de activación. Y con un denominador común siempre, la desigualdad social es la que acentúa y agrava los problemas. Generalmente el radar actúa mal y tarde en la activación cuando hay colectivos más vulnerables desde el punto de vista social. Y claro, cuando todo esto falla, no hay problema. Tenemos un colchón que recibe los fallos de todo este sistema, que se llama atención aguda. Y claro, simplemente para ilustrar la dimensión del problema, en España, en hospitalizaciones evitables de crónicos, es decir, estos sujetos de haber recibido una atención integrada a tiempo, se habrían evitado en España aproximadamente 500.000 de ingresos hospitalarios. Simplemente para que la audiencia se haga una idea del impacto económico que esto tiene, una estancia hospitalaria normal, sin muchas complicaciones, cuesta alrededor de 5.000 euros por sujeto. Bien, ¿qué alcance tienen que tener los servicios domiciliarios? Claro, el modelo de atención domiciliaria está bastante bien conceptualizado, el denominado complex care, la atención compleja. Es un enfoque centrado en la persona, en esto estamos ya de acuerdo todos las partes implicadas, que tiene que hacer frente a desafíos de salud conductuales y sociales. Y este modelo actúa a nivel individual, permitiendo esa coordinación de la que hablamos, pero es un modelo, y aquí es donde viene la gran revolución del modelo de atención compleja, a nivel sistémico, tiene capacidad transformadora del ecosistema de servicios. Y este es el gran reto que tenemos para los próximos años. En esto, distintas experiencias de atención integrada, de gestión de casos en distintos países, nos están demostrando que la gestión de casos efectivamente tiene esa capacidad de coordinación. El gran reto está precisamente en esa capacidad de plasticidad, de flexibilizar y remodelar ese ecosistema de los servicios. Claro, el usuario final de estos servicios
cuando recibe este modelo, es un modelo donde sus necesidades, valores y preferencias son los que guían la atención, no las prioridades de las instituciones. Este es el primer gran cambio cultural que necesitamos, donde las desigualdades en salud tienen que marcar la agenda y tienen que ser lo suficientemente sensibles para detectar esas desigualdades. Con cambios sistémicos, estos que aludíamos anteriormente, con equipos interprofesionales organizados de una manera totalmente distinta a la jerarquización habitual de los servicios sociales y sanitarios, y un factor muy importante: la toma de decisiones tiene que estar impulsada por datos además compartidos, como ha salido en la intervención a lo largo de esta mesa. Bien, ¿qué hace la gestión de casos en el modelo de atención compleja? Pues actúa como hilo conductor que va facilitando cada una de estas 5 dimensiones de la atención compleja. Y este modelo tiene un contexto único, que es el domicilio como núcleo. Donde esa persona tan vulnerable, con su cuidador familiar a cuestas, tiene que ir transitando por distintos puntos del sistema, muchísimas veces con un exceso de utilización de los servicios agudos. De esto hay que transitar a un modelo donde los contactos con el sistema de atención aguda sean episódicos y muy transicionales, a un modelo donde la gestión de casos actúa como un imán, por eso pongo estos proveedores y esos servicios al domicilio. Y para ello, la gestión de casos se puede servir en muchísimos casos de la teleatención, es decir, muchos de estos servicios los podemos traer por vía telemática al domicilio, aunque hablaremos también un poco de la efectividad de estos modelos. Pero un requisito imprescindible para esto es que se necesitan sistemas de información, ese radar del que mencionaba anteriormente. Y por lo tanto la atención deja de centrarse en esos ejes periféricos del sistema de atención aguda para concentrarse en lo que yo denomino el triángulo de las Bermudas de la atención domiciliaria, pivotando en torno al domicilio con 2 ejes laterales que son el eje sanitario concentrado en la atención primaria como proveedora de salud y en los servicios sociales comunitarios, y la gestión de casos actuando como hilo conector de ese triángulo. Problema que tenemos en la definición del servicio. La gestión de casos es un concepto con mucha laxitud, porque la mayoría de experiencias han sido contexto dependientes, se han creado a propósito de lo que necesitamos. Esto viene siendo así desde hace más de 25 o 30 años, tanto en el entorno social como sanitario. A pesar de que tenemos definiciones de en qué consiste la gestión de casos bastante bien estructuradas, el problema es que en muchísimas experiencias locales se generan servicios ambiguos, muchas veces fragmentando y fracturando el servicio en algunos de sus componentes, no se aplica en su integridad. Y este es el primer gran fallo, porque automáticamente pierde ese potencial que tiene la gestión de casos de convertirse en eje principal de la coordinación y de la transformación de los servicios. Cuando desnaturalizamos la esencia de la gestión de casos es cuando viene la pérdida de efectividad. Esta es una de las reglas de oro que tienen que tener todos los planificadores y legisladores a la hora de diseño de gestión de casos. Y otro error muy común es asociar la gestión de casos a una profesión. La gestión de casos es un método de provisión de servicios, que en función de la población diana, las necesidades que haya que cubrir, qué tipo de intervenciones y qué efectividad tienen y qué competencias se tienen, de ahí sale el proveedor. En unas ocasiones será un tipo de proveedor y en otras ocasiones será otra. ¿Cuándo se necesita un servicio de gestión de casos? Esto es muy importante, es decir, es un servicio que no debemos malgastar indiscriminadamente e implementar de forma generalizada, sino en aquellos casos donde se cumplen estos requisitos. Es decir, existe una situación con múltiples necesidades afectadas, hay muchos agentes implicados en la satisfacción de esas necesidades, la atención básica que damos habitualmente es insuficiente, los destinatarios no tienen suficientes recursos, no necesariamente económicos o sociales, sino también cognitivos o culturales para hacer frente a esa situación y, por supuesto, aceptan ese tipo de atención. Claro, si miramos estas 5 condiciones, vemos que la atención domiciliaria es el contexto natural de estas necesidades.
¿Qué modelo de gestión de casos entonces tenemos que implementar? Bien, este es otro error muy frecuente, que es que decimos, bueno, ha funcionado bien el modelo en Wisconsin, pues lo trasladamos a Holanda. Ha funcionado bien el modelo Burzos, que no sé cuánto, pues lo trasladamos a España. No, esto es una idea absolutamente errónea. Tenemos que plantear una serie de cuestiones. ¿Queremos crear un servicio finalista? Empieza y acaba y sale del escenario del domicilio, o un servicio continuado. Esta es la primera gran cuestión. En segundo lugar, el campo principal de provisión de servicios va a ser más en el entorno de salud o en el entorno social, o en entornos híbridos, es decir, todo lo que concentremos aquí son zonas híbridas de valor. ¿La población diana va a estar centrada en situaciones o procesos específicos, o va a ser un modelo más generalista, más integral? Y el tipo de resultados, de outcomes que vamos buscando, ¿son resultados basados en impactar en la utilización de servicios, o queremos generar impacto en la propia experiencia y calidad de vida de los pacientes, en resultados de salud informados por los propios sujetos? Pues en función de qué queramos aspirar, por ejemplo, un servicio de gestión de casos en pacientes con insuficiencia cardíaca, posiblemente tendría que tener estas características. Pero a lo mejor un servicio destinado a otro tipo de población debería de tocar en distintos ejes. Y además, con otra característica muy importante, la gestión de casos en el domicilio siempre va a estar oscilando entre los recursos sanitarios y tanto agudos, especializados como comunitarios, y los recursos sociales y comunitarios. Pero ahí nos vamos a encontrar sujetos con altas necesidades de salud, con una complejidad clínica importante, o sujetos con una baja complejidad clínica, o sujetos con una alta complejidad social o con una complejidad social normal. Claro, si mezclamos estos cuatro ejes, nos salen situaciones muy distintas. Los sujetos que tienen baja complejidad social y sanitaria requieren proveedores habituales, no van a necesitar la gestión de casos. En este caso, en esta esquina superior izquierda, necesitaremos una gestión de casos con una orientación más clínica y con consultoría oportuna de los proveedores de servicios sociales. O, en el polo opuesto, una gestión de casos con un enfoque más social, con una consultoría oportuna de proveedores sanitarios. O podemos necesitar en un momento dado equipos de tipo mixto. Y además los distintos servicios de salud, conforme van avanzando y desarrollando, pueden decidir si esa intensidad la subimos o la bajamos en función de los recursos que tenemos, la financiación y el desarrollo del servicio. ¿Qué efectividad tienen los servicios de gestión de casos? Tenemos ya bastantes pruebas en revisiones sistemáticas que nos dicen que la gestión de casos en personas mayores en la comunidad del domicilio mejora la funcionalidad, el manejo de la medicación, aumenta el uso de recursos sociales y de salud comunitarios, disminuye la institucionalización, en los cuidadores mejora su salud emocional, disminuye los síntomas depresivos a lo largo del tiempo, tiene un impacto importante en la salud mental de los cuidadores. En el caso de las demencias, la gestión de casos ha demostrado una disminución de la institucionalización, de la utilización de servicios agudos, de la sobrecarga de los cuidadores, no olvidemos los grandes sostenedores de los pacientes con demencia, y una disminución de los síntomas conductuales. En el caso, por ejemplo, de la insuficiencia cardíaca, la gestión de casos ofrece unos resultados clínicos muy impactantes, con una disminución de la mortalidad por cualquier causa y unos efectos tremendos en la utilización de servicios agudos de salud. Desde el punto de vista cualitativo de la experiencia vivida por los propios destinatarios de la gestión de casos, cuando le preguntamos a los usuarios, nos resaltan claramente cómo el usuario final de estos servicios detecta claramente su capacidad de coordinación. Es un servicio muy bien percibido por sus usuarios finales. Con respecto a la teleatención, cuidado, podemos tener un fenómeno de fascinación tecnológica, que de hecho lo está habiendo. Es decir, queremos apostarlo todo a la teleatención, telemedicina, telecuidados, teletal. Cuidado con la teleatención. Primero porque las evidencias que tenemos son bastante débiles. ¿Se ha investigado mucho? Sí, pero con diseños con bastantes sesgos y con un claro sesgo de publicación de resultados positivos. La heterogeneidad de las intervenciones es muy grande, la accesibilidad y aceptabilidad
de los usuarios de los sistemas de teleatención complejos no está nada garantizada. Por ahora no hay resultados claros, impactantes en términos de resultados en los usuarios, pero sí sabemos que la teleatención proporciona tranquilidad y mejora legitima, digamos, la accesibilidad. Bien, algunas cuestiones importantes desde el punto de vista de la financiación y sostenibilidad del sistema de atención domiciliaria. Desde el punto de vista del coste-efectividad, a día de hoy la investigación nos dice que tenemos muchas lagunas en el conocimiento del coste-efectividad de la gestión de casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estudios abordan esto mal o no lo abordan directamente. Tenemos algunas pruebas, sí, en utilización de servicios, pero necesitamos mucha más investigación en este campo. Pero ahora me voy un momento al nivel macro y pongo el ejemplo de España. Ojo, aquí hay que inyectar recursos, es decir, nuestro sistema sociosanitario está anémico y tenemos que hacer financiación macro. Esto es lo que nos gastamos en España desde el punto de vista sanitario en cuidados de larga duración. Sobran los comentarios. Pero si me voy al gasto social, pues bueno, ya la diapositiva es deprimente. Claro, si tenemos en cuenta que los cuidadores familiares son los que están sustituyendo esa falta de financiación, ¿por qué? Lo voy a poner muy claro. Estos cuidadores están haciendo jornadas semanales que superan muchas veces las 50 horas semanales. Ningún trabajador de ningún sector trabaja tanto como un cuidador familiar. Es decir, una persona o dos posiblemente le está sustituyendo a 4 o 5. Estamos hablando de un gasto anual aproximadamente de 30.000 euros al año. Teniendo en cuenta que la renta mediana en España es de 22.000 euros al año, está claro que aquí o inyectamos dinero a nivel de PIB o esto tiene poca solución. Simplemente por ilustrar el dato, esto es el impacto que genera en el PIB lo que están haciendo las mujeres cuidadoras en nuestro país. ¿Dinero? Pues resulta que hay dinero. La COVID nos ha traído dinero. La Comisión Europea ha publicado un documento muy reciente en la que nos dice que hay una partida de fondos específicos del Fondo Social de Ayudas Europeas destinado a los cuidados de larga duración. Otra cosa es lo que hagan luego los gobiernos con esas partidas. Pero quisiera poner el acento en una cosa. Si es verdad que va a aumentar la financiación, se multiplicará la provisión de servicios, de financiadores y demás. Con lo cual, a nivel micro, aumentarán las necesidades de coordinación. Con lo cual, la gestión de casos verá aumentada su demanda de servicios. Y por último, algunas pinceladas de experiencias positivas y de aspectos a tener en cuenta para no fracasar en el desarrollo de estos servicios de gestión de casos domiciliarios. Lo primero es que cuando migramos a modelos de atención compleja, tener muy claro que es un proceso que se va alimentando a lo largo del tiempo. No va a ser perfecto nunca, no va a ser perfecto desde el principio y hay que aceptar esa ambigüedad y esa incertidumbre. No hay un modelo organizativo ideal. El modelo que nos presentaba anteriormente de Nottingham, que ha funcionado muy bien en Nottingham, puede que no funcione bien en Barcelona o en Edimburgo. Es decir, no hay un modelo ideal. El modelo se tiene que construir entre todos los agentes. Y el fin posiblemente no sea la integración absoluta y completa. Puede que sí, o puede que nos quedemos en estadios intermedios. Ahora pondré una diapositiva un poco ilustrando esto. Las tecnologías de información facilitan las cosas, pero se puede hacer integración también sin tecnología de información complejas y muy caras, ¿no? Los profesionales tienen que aprender a trabajar juntos. Las alianzas muchas veces se construyen sobre la marcha. No tenemos que tener unas alianzas perfectas a priori, sino que vamos aprendiendo por el camino y, sobre todo, el contacto personalizado es una de las mejores garantías de éxito en la atención domiciliaria. Si no tenemos contacto personalizado, por las características de vulnerabilidad de esta población, el modelo es muy posible que fracase. Utilizando el símil de la división celular, ¿no? Sabemos que una célula se termina dividiendo a través de la mitosis en este sistema. Trasladémoslo a lo que hemos hecho con el sistema sanitario y social. Posiblemente nuestros sistemas de salud estén aquí. ¿Qué tenemos que hacer para migrar a esa integración? Claro, nos gustaría que todo fuese una célula única, pero posiblemente sea un objetivo demasiado utópico. La clave del éxito está en elegir un estadio. Oye, vamos a luchar
por llegar a este estadio, a la coordinación, y si ahí tenemos éxito, pues pasamos ya a la colaboración. Es decir, ponernos metas demasiado lejanas posiblemente nos lleven al fracaso. Y, por último, en la implantación de la gestión de casos, algunas lecciones aprendidas de experiencias previas es que no podemos tener éxito si no tenemos una definición clara de responsabilidad, roles y de su cartera de servicios. Los gestores de casos tienen que tener un liderazgo sólido entre todos los proveedores, porque si no, la activación de servicios cae estrepitosamente. Tienen que tener las competencias adecuadas. Ojo con el acceso a estos roles, que no siempre está garantizado en la mayoría de experiencias. Como decíamos al principio, necesitan un radar que sea fiable y válido. Las ratios de asignación de población tienen que ser adecuadas. Podemos crear un servicio, pero insuficientemente dotado, con lo cual ahogamos las posibilidades de éxito que pueda tener. Los sistemas de información, como se ha dicho también esta mañana, tienen que ser compartidos y accesibles por todos los agentes implicados, buscando esa máxima integración y con un énfasis absoluto en garantizar la continuidad asistencial, el autocuidado y la recuperación funcional que se pueda. Bien, por mi parte quedo abierto a las cuestiones que ahora puedan suscitarse y vuelvo a dar las gracias a la Fundación Edad y Vida por permitirme participar en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel, muy interesante. Gracias por esta presentación. Mucha información, como decíamos antes. Lo que más me ha llamado la atención son tres necesidades. Los retos son universales, pero las soluciones tienen que ser individuales. Esto se ha transmitido de manera clarísima. Primero tenemos que detectar e identificar, pero luego lo importante es cómo activarlo y actuar. Así que la gestión de casos ahí es muy importante. Y en tercer lugar, me gusta tu concepto sobre los cálculos matemáticos sencillos que has presentado. Estas son las personas, estos son los costes. Así que, bueno, hay que gestionar bien la financiación. Muchísimas gracias por las presentaciones, a José Miguel y a todos. Así que ahora pasamos a la segunda parte de la sesión. Hemos recibido muchas preguntas. Hay una por lo menos para cada uno de nuestros oradores, así que vamos a empezar con David. Aquí hay una pregunta para usted. Tenemos como 20-25 minutos para esta sesión de preguntas, así que podemos tomárnoslo con calma. Quizá empleemos de 2 a 3 minutos por pregunta. Gracias a los organizadores, a David, John y José Miguel, por esta sesión que acabamos de ver. Felicidades. Y aquí está mi pregunta para Sir David Pearson. Ha hablado del uso de la información para predecir los problemas, las demandas, necesidades, complicaciones. ¿Se utiliza el Big Data o algoritmos predictivos para conseguir este objetivo? ¿Qué porcentaje de la repercusión que han tenido se le atribuye a los datos? Gracias, Oriol. Respecto a los datos, los obtenemos de los expedientes individuales de las personas y se gestionan con algoritmos. Hemos estado desarrollándolos en un periodo de 2 a 3 años y ya tenemos unos 300. Pero los datos son anónimos en todo este proceso, en todo momento. Algunos se pueden asociar a los expedientes para los doctores que estén trabajando con esa persona en concreto. Pero, por ejemplo, identifican a personas que a lo mejor tengan enfermedades de larga duración. Pensemos en el recorrido vital de personas con obesidad. Ahora en Nottingham tenemos bastantes niños con obesidad. Y con el tiempo esos pacientes pues, pueden acabar también padeciendo diabetes y problemas graves de salud.
y ahora ya sabemos qué es lo que nos dice la evidencia acerca de qué apoyo prestarles o qué cuidados proporcionarles. Personas de alto riesgo pues pueden recibir ayuda psicológica, medicación para prevenir la diabetes y así. Así que lo que conseguimos es que se nos muestren los índices de las personas que pueden llegar a estar en riesgo para que los servicios de atención primaria puedan ofrecer la ayuda necesaria. Otro ejemplo son los infartos. Podemos ver si las personas están recibiendo la medicación adecuada, etcétera. Pero hay varios factores para las personas que viven en casa, que reciben atención. Por ejemplo, personas que pierden su independencia, que no tienen control. Hay factores de riesgo. Todos estos se han incluido también en el proceso. Respecto a los intervalos de confianza, realmente este sistema no es que identifique los factores de riesgo. Se trata de identificar cuáles son las personas que están en mayor situación de riesgo y centrarnos en ellos. Espero que mi respuesta haya ayudado. Sí, por supuesto, David, es una manera de detectar, no que sea la única, pero ha influido mucho en la manera que tienen de operar. Pasemos a John. Nos quedan 30 minutos. Tenemos varias preguntas y si tienen más, pues por favor, mándennoslas. John, en primer lugar, muchas gracias por su ponencia. Ha sido muy interesante y también una manera de trabajar muy creativa desde el punto de vista de su motivación y de sus habilidades intrínsecas. ¿Cómo se relaciona esto con los sindicatos y con los derechos de los empleados? Gracias. En mi experiencia, los sindicatos están muy a favor de este plan y de la encuesta de The People Promise porque está alineado con las tareas que son responsabilidad de los sindicatos, que es representar a sus miembros y asegurarse de que llegan a su pleno potencial. Y creo que valorar a todos los miembros de un equipo es algo que concuerda con los sindicatos. Pero centrarnos en grupos profesionales es bastante limitante porque la atención necesita ser más integral y a los sindicatos esto les parece perfecto. No tenemos una representación como tal, como los comités de empresa que sé que existen en España y en otros países, pero nosotros hemos trabajado mucho con los sindicatos a la hora de desarrollar esta encuesta de The People Promise, porque el vocabulario que se utiliza de los trabajadores es muy potente. Los mandatos políticos y la tendencia que estaba describiendo David es bastante natural. Los políticos a nivel nacional ofrecen soluciones nacionales y centralizadas. Además, los políticos suelen tener presión a corto plazo para obtener resultados muy rápido y eso también supone dificultades. La parte que he compartido sobre reinventar las organizaciones, debo decir que tiene un punto de vista mucho más personal. Y el problema es que seguimos enseñando a las personas lo contrario. Si, por ejemplo, no puedes estudiar un MBA, seguramente se les enseñe cosas propias de la capa número 3 que hablábamos, pues flujos de caja, retorno de inversión, un marco muy económico realmente, como optimizar los gastos para satisfacer a los accionistas, etcétera. Pero me gusta mucho que José Miguel estaba utilizando metáforas sobre las células y organismos
Así que cuando describimos cómo están compuestas las organizaciones y qué es lo que tiene que cambiar, para empezar tenemos que comenzar con cómo educamos a las personas, no solo en el colegio, sino en las universidades, a los directivos. Creo que esto cambiaría el paradigma y tenemos que centrarnos más en la colaboración y en la toma de decisiones a nivel local en lugar de la competencia y toma de decisiones muy centralizadas. Gracias, John, por esos apuntes. Pasemos a José Miguel. Tenemos varias preguntas. Voy a juntar un par de ellas para que las contestes juntas. Primero, ¿cuál es el profesional más adecuado para la gestión de casos? ¿O hay que seguir alguna metodología como equipo? O sea, ¿quién debería ser el gestor de equipo o debería ser más bien un equipo? Esa es el gestor de casos, perdón. Esa es la primera. Y la segunda, me ha encantado su presentación. ¿Ha habido alguna experiencia de atención domiciliaria integrada en España? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se ha conseguido? ¿Qué tipo de evaluación o análisis se ha realizado? O sea que la primera pregunta es ¿quién? Y la segunda es ¿dónde y cuándo se ha realizado todo esto? Muy bien. Bueno, muchas gracias por las palabras de la persona que pregunta. Bien, con respecto a quién debe ser el gestor de casos o el liderazgo en el equipo, bueno, esta pregunta me la hacen siempre que tengo que hablar de gestión de casos y un poco intento anticiparme con esa diapositiva que ponía. Es decir, no hay una respuesta única. Yo siempre digo, ¿qué población diana queréis atender? ¿Qué tipo de servicios se quieren proveer? ¿Qué efectividad tienen las pruebas que tenemos a día de hoy en la ciencia de que ese proveedor puede conseguir resultados? Pasemos entonces a otra pregunta. Relacionado con la presentación de David. De nuevo, David, felicitaciones del público. Cuando ha compartido los 10 pensamientos principales sobre lo que ha funcionado, la pregunta se articula más bien en torno a qué es lo que no ha funcionado. Después de estos años de experiencia, ¿qué cosas han probado que no han funcionado? Si nos pudiera contar 2 o 3, las que se puedan compartir, por supuesto. Sí, bueno, hacer cosas buenas es muy difícil. Así que es una muy buena pregunta. He hablado de cosas a las que nos enfrentamos que eran obstáculos, barreras que no fuimos capaces de superar. En un momento dado, en Inglaterra no había una solución estructural para la integración. Era una petición de que varias organizaciones trabajasen juntas. Pero al cabo de 3 años hubo un momento en el que decidimos hablar de qué estructuras iban a dar apoyo al desarrollo del sistema. Y cuando se empieza a hablar de estructuras, enseguida la gente hace la siguiente pregunta. ¿Dónde estoy yo? ¿Mi organización? ¿Dónde se posiciona? ¿Y quién tiene el poder? ¿Quién controla todo? Y nos llevó, lo que nos iba a llevar 6 meses, al final acabó llevándonos 1 año. Porque este tipo de cosas al final suponen preocupaciones inmensas. No nos frenó, pero sí que nos ralentizó. Y en una de las conversaciones, una de las organizaciones involucradas, teníamos 2 ayuntamientos que eran responsables de la parte social y de la sanidad pública, vivienda, etcétera. Pues una de ellas, uno de estos ayuntamientos de la ciudad de Nottingham, se retiró de esta colaboración al cabo de unos meses. Y esto tuvo implicaciones políticas porque la iniciativa de sistemas de atención integrada estaban
gestionadas a nivel nacional, pero bueno, al cabo de 2 meses volvieron con algunas modificaciones. Algo que también nos llevó mucha energía fue definir resultados comunes. A nivel nacional tenemos 3 marcos para el Sistema Nacional de Salud y no hay un entorno común. Entonces, eso nos llevó también mucho tiempo porque había diferentes puntos de vista sobre lo que tenía que ser importante en los resultados, todo dependiendo de la trayectoria profesional que tuviesen. Así que estos son solo un par de ejemplos de que todo tipo de sistemas siempre va a tener que superar ciertos obstáculos si quiere progresar y avanzar. Sí, me ha gustado mucho eso que ha dicho de que no les frenó, sino que simplemente les ralentizó un poco. Sí, muy interesante. Gracias, David. José Miguel ha vuelto. Estábamos contestando a la primera de las 2 preguntas, así que José Miguel, adelante. Muy bien, muchas gracias. Disculpad el corte, el ciberespacio a veces es así de traicionero. Bueno, estaba diciendo que la decisión sobre quién debe ser el proveedor de la gestión de casos, como decía, yo me anticipo siempre a esa pregunta y por eso ponía esa diapositiva, ¿no? Depende del usuario Diana y de la efectividad y el alcance de los servicios que se quieran dar. Como decía, en el caso de, por ejemplo, la cronicidad compleja en el domicilio, por la alta demanda de situaciones clínicas que requieren, posiblemente la enfermera gestora de casos sea la mejor proveedora, con consultorías, esa esquina superior izquierda que ponía, de servicios sociales para demandas de tipo social. O si estamos hablando de otro tipo de provisión de servicios de vulnerabilidad y fragilidad social, posiblemente el gestor de casos más adecuado sea un trabajador social con consultoría puntual, episódica, de proveedores de servicios de salud. O modelos mixtos. Pero depende de a qué población diana queremos llegar y abarcar y qué tipo de problemas tiene esa población diana. Evidentemente, epidemiológicamente, la cronicidad compleja nos está inundando en demanda y eso está haciendo que la mayoría de servicios de gestión de casos estén provistos por enfermeras. Pero eso no quiere decir que no haya otras demandas que ni siquiera seamos conscientes de que existen. Por esa anemia que tenemos, esa debilidad que tenemos en los sistemas de detección de necesidades. Es que estamos todavía en la prehistoria en este aspecto. Se ha hablado aquí del Big Data, de la inteligencia artificial, de los algoritmos. Es un camino que nos va a ayudar. Evidentemente, hay algunas experiencias ya de diseño de algoritmos de detección basado en Big Data, pero no olvidemos que el Big Data se alimenta de la información que metemos los profesionales en los sistemas de información. Y todos sabemos que somos débiles en esto también. Es decir, el registro en las historias clínicas no es todo lo bueno que quisiéramos. Por lo tanto, el Big Data trabaja con datos de calidad media. Vamos a dejarlo ahí, por ser optimistas, ¿no? Entonces, aquí necesitamos muchísima investigación y posiblemente en una década estemos hablando de cosas muy distintas a las que ahora tenemos en la cabeza, de la pirámide, de la estratificación, esa pirámide de Kaiser tan famosa, que es la que ha guiado la mayoría de ejercicios de estratificación. Y en función de los sistemas de detección, vuelvo a la pregunta inicial, posiblemente en una década estemos hablando de otro modelo de gestión de casos distinto al actual. Es decir, estamos respondiendo de forma reactiva. Los acontecimientos nos obligan a reaccionar. Y ahora voy a la pandemia en concreto. Fíjense, la experiencia que hemos tenido aquí en mi contexto en Andalucía durante la pandemia y la atención en las residencias de mayores, ¿no? Todos sabemos el triste espectáculo al que hemos asistido, ¿no? Donde las residencias de mayores, y ojo, que ya todos sabíamos muy bien cuáles eran las debilidades del sistema de atención residencial en España. Eran conocidas por todos, es decir, aquí mucha gente que no conocía este mundo se ha rasgado las vestiduras. ¿Cómo se puede permitir esto? Los que nos dedicamos a esto sabíamos muy bien cuáles eran estas debilidades. Y ha tenido que venir el virus a ponerlas encima de la mesa. Bien, pues fíjense, los gestores de casos
en este caso, voy a poner el ejemplo de mi provincia, en Málaga, por un modelo muy interesante que llevamos 20 años experimentando de atención residencial coordinada con los servicios de salud. Fueron los profesionales que mayor flexibilidad, agilidad y dinamismo tuvieron, reorientando absolutamente todos los servicios para focalizar en las personas mayores ingresadas en residencia. Gracias a eso, el exceso de mortalidad de toda nuestra comunidad, el más bajo fue el de la provincia de Málaga, que tenía ese modelo de gestión de casos híbrido entre residencias y sistemas de atención primaria. Y su capacidad de adaptación fue tremenda. ¿Por qué? Por esa capacidad que tiene la gestión de casos como servicio de actuar en múltiples contextos y entornos. Ese es uno de los grandes problemas que tienen los sistemas tradicionales de provisión de servicios. Yo estoy acostumbrado a ser médico de familia en mi consulta o en tal, y me cuesta trabajo salir de ahí. O estoy acostumbrado a ser enfermera de familia o con mi consulta y me cuesta trabajo salir de ahí. O soy trabajador social de los servicios municipales de tal y me cuesta... En cambio, el gestor de casos está obligado, porque es que no le queda otra para sobrevivir, a transitar por desiertos, junglas, montañas heladas, es decir, aprende a aclimatarse a distintos entornos. Y en la pandemia se ha visto muy bien, ha sido el profesional que mejor ha reaccionado. Y si no llegamos a tener los gestores de casos durante la pandemia, yo no sé qué hubiera pasado con muchos pacientes ingresados, muchos residentes ingresados en residencias, ¿no? Y la otra pregunta era sobre experiencias de atención integrada en España. Bueno, hay dos grandes comunidades donde más se ha avanzado en esto, que ha sido País Vasco y Cataluña, ¿no? Me atrevería a decir que País Vasco tuvo un impulso hace una década muy grande con el desarrollo de las organizaciones sanitarias integradas y que luego tuvo un parón, digamos, y hay algunas experiencias interesantes, algunas de ellas publicadas incluso en algunas revistas, ¿no? Y luego en Cataluña, a mi juicio, el gran acierto que está teniendo Cataluña es a nivel macro, es decir, hay una clara intención desde los niveles políticos y decisores de transitar hacia la atención integrada. Pero por lo que conozco, con algunas de las personas que trabajan en este campo, haciendo una estrategia bottom-up, es decir, teniendo muy en cuenta la base de proveedores y multitud de entornos. Hay algunas cositas publicadas ya de experiencias en Cataluña de éxito de la atención integrada que yo creo que están en su fase, digamos, de arranque, de inicio, ¿no? Pero el camino trazado por Cataluña a mí personalmente me gusta bastante, sobre todo por esa clara determinación que hay en los niveles estratégicos de transitar hacia la fusión social y sanitaria. Un simple detalle. Aquí ha salido esta mañana la necesidad de compartir y, bueno, David hablaba de cómo en Nottingham se crea unos registros compartidos entre todos los agentes del sistema. Bueno, pues eso a día de hoy solamente es una realidad generalizada en Cataluña. Eso no lo tenemos en ninguna otra comunidad autónoma ahora mismo, ¿no? Y ese paso es importantísimo. Si yo voy a un domicilio a hacer una valoración integral de una persona que está con una multimorbilidad, con un cuidador que además está con depresión, que se ha quedado en desempleo y que la hija acaba de tener un divorcio y está con una renta básica, si no hay una capacidad de consultar en una historia clínica y en una historia social in situ sobre el terreno, mi toma de decisiones ya va perdiendo agilidad. ¿Por qué? Porque ahora tengo que contactar con los servicios sociales. Los servicios sociales tienen que consultar lo que yo le diga, le mando un informe, el informe, bueno, se nos va el tiempo y la toma de decisiones se ralentiza. Por lo tanto, si a nivel macro, a nivel estratégico, no hay una clara apuesta por esto, esto no sale. No sale, teniendo en cuenta, haciendo ese bottom-up, ¿no? a los proveedores y financiadores, pero tiene que haber una determinación política clarísima. Y a día de hoy yo no la veo de forma generalizada en nuestro país. Siento ser pesimista, pero es la percepción que tengo. Thanks a lot, José Miguel, for these two questions, and I'm glad you're back with us. Thank you so much for the answers. And now we go... Muchas gracias, José Miguel. Qué bien que estés de vuelta. Gracias por esas respuestas. Vamos a volver con John Drew. Hay una pregunta para él.
Muchas gracias de nuevo por su presentación. Durante la pandemia, en algunas partes de España, como por ejemplo Cataluña, las personas salían a los balcones a las 8 de la tarde para aplaudir al personal sanitario y a los trabajadores sociales. Al principio esto tuvo muy buena acogida y era muy emocionante para todos los profesionales, para todos los sanitarios, pero según iba pasando el tiempo, en general había bastante frustración. En plan, sí, muchos aplausos, pero ¿os estáis cuidando? ¿Os estáis vacunando? ¿Quién está investigando e invirtiendo en mi hospital? ¿Qué pasa con mi sueldo, que es muy bajo? Y la persona que está preguntando dice, quizá el dinero no es el mayor motor de motivación, pero... Así que la pregunta es, ¿hasta qué punto creen que el salario o el dinero es fundamental a la hora de motivar a los trabajadores? ¿Y qué papel desempeña en su estrategia general? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que el dinero sí que motiva. Cuando se pregunta a las personas que por qué han elegido ciertos trabajos, profesiones u organizaciones, en los resultados de las encuestas yo veo que no es que sea el resultado principal, el dinero, pero sí que es uno de los que aparece con frecuencia. Así que sí, los aplausos están fenomenal, pero ¿qué pasa cuando ya dejamos de salir al balcón? Las cosas pueden darse la vuelta muy rápidamente y de hecho en el Reino Unido tenemos muchos ejemplos de ira y de enfado, por ejemplo, respecto a la atención primaria, porque se tarda mucho en conseguir una cita con el médico de cabecera y hemos llegado a ver incluso agresiones al personal. Y esto en parte nos dice con qué tienen que lidiar con qué tienen que lidiar los políticos, porque la gente no tiene paciencia. En el Reino Unido yo creo que lo que estamos viendo es parecido a lo que habéis hablado sobre España. Hemos compartido esta experiencia de pandemia y creo que esto crea nuevas posibilidades, porque como todos hemos atravesado las mismas experiencias, aunque no sean idénticas, el país entero, todo el planeta ha vivido una serie de causas sobre las que ahora tenemos que reflexionar. Ahora estamos recibiendo mucha más financiación en el NHS y en el ámbito de los cuidados, pero hay muchas expectativas ahora. No todo el mundo está de acuerdo con que suban los impuestos, pero también hay cierta expectación sobre qué va a suponer eso, en qué deberíamos gastar el dinero y en qué no. Al principio de su presentación, David dijo que estábamos intentando cumplir con la creciente demanda. Y hay muchas maneras de hacer esto, porque si no, el Producto Interior Bruto de todo el país acaba dedicándose a la UCI, etcétera. Si no, se acaba convirtiendo en un problema económico total. Entonces tenemos que encontrar maneras de tener este tipo de conversaciones, pero a nivel nacional. Sí que hay que hacer algo a nivel nacional, pero no todo. Yo personalmente pienso que Boris Johnson casi se muere de COVID, el primer ministro. Y yo no creo que una experiencia como esa no cambie la manera que tenemos de ver de las políticas. Algunos políticos muchas veces sí que se involucran emocionalmente, así que también es posible que los principales tomadores de decisiones ahora cambien las decisiones que tomen según las experiencias que hayan vivido. El sueldo es importante y el reconocimiento de las personas tiene que reflejarse también en la remuneración, pero no podemos comprar la situación, no podemos resolver esta situación con dinero. Tenemos que mejorar la atención social, que de hecho es el tema principal de esta conferencia.
Muchas gracias. Pues vamos a pasar a Nottinghamshire y luego de vuelta a España. Esta es una pregunta para David. Y hemos hablado ya de esto, sobre algunos de los elementos fundamentales que han funcionado, así como de los elementos que no han funcionado. ¿Hasta qué punto hemos visto el éxito de Nottingham? Si lo comparamos con otras regiones, ¿en qué se diferencia? ¿Y ha sido quizá un periodo en el que los aprendizajes de las distintas regiones se han luego cristalizado a nivel nacional, o ha habido algún momento en el que las regiones se unieron o se están uniendo ahora diciendo, bueno, esto ha funcionado, esto no, esto sí? Bueno, si antes de responder, si pudiera decir que nosotros en Inglaterra, quería decir que tenemos un número de vacantes que crece a diario, que supera las 10.000 ahora mismo, a nivel de gente que necesita, puestos que necesitamos que se cubran en el área sociosanitaria. Necesitamos potentes estrategias, tal y como ha dicho John, para que la gente quiera venir a trabajar a este sector, para poder tener primero un respeto por la profesión, pero también unos salarios, una remuneración y unas condiciones de trabajo dignas y atractivas, porque estamos hablando de personal muy importante y muy calificado, porque hay una desigualdad entre los médicos de los hospitales y el resto del personal sanitario, y hay que intentar triangular esta situación para que el dinero no vayan a sintonizar a los servicios, sino que hay que invertir en esos servicios que van a facilitar la atención a domicilio de calidad. Volviendo a la pregunta que me has hecho en Inglaterra, desde 2014 ha habido una serie de pioneros que han preparado el terreno con proyectos pilotos para la mejora de la atención sanitaria, trabajando con un poco, como decía José Miguel, en centros de residencia de mayores, algunos elementos que no se entendían, al menos en nuestro país, de forma correcta. Pero uno de los modelos que funcionó, tal y como se ha descrito en Málaga, es el modelo que luego hemos adoptado y que precisamente formaban parte de las recomendaciones que envía el gobierno, pero que sin embargo no se implantó en todas partes, pero que se ha implantado ahora a gran velocidad después de la pandemia, precisamente porque facilita que se solucionen las situaciones, porque las residencias no sentían que tenían los recursos para hacer frente a la situación, se sentían aisladas, solas, abandonadas, y además había que empezar con el trabajo del programa de vacunación para las personas en riesgo. Por eso, compartir información se hizo en este momento, pero también en las 10 áreas o dominios dentro de nuestro sistema de atención sociosanitaria integrado, incluyendo, por ejemplo, algunos debates muy interesantes a nivel muy alto sobre qué nos dice esta información, cuál es el siguiente paso que se debe tomar como una acción, si lo que quieres es implantar este modelo en todas partes. A la gente se le dan cosas bien de forma diferente, es decir, a cada uno se le da bien algo distinto. En esta zona han hecho esto y lo han hecho genial, mientras que en esta otra zona han hecho esto otro que es distinto, pero es estupendo. Así que podemos aprender de las buenas prácticas diseminadas por todo el territorio, porque aprendemos los unos de los otros, y yo creo que eso es precisamente la clave de compartir información. Y también es la clave de este tipo de congresos, ¿no? Porque estos modelos se utilizaban para que la gente pudiera decir, bueno, pues voy a adoptar esta idea de esta otra persona que me ha parecido estupenda y voy a aprender de los otros, porque tal y como se ha dicho esta mañana en varias ocasiones, cada situación, cada región tiene sus peculiaridades y hay que tenerlas en cuenta, y hay que crear un modelo que se basa al espacio y a los usuarios que tienes entre manos. Pero siempre hay algunos elementos internacionalmente brillantes a la hora de hacer frente a pacientes con demencia, ¿no? Vale, pues tengo esto, necesito que esté centrado en las personas, tengo los ingredientes perfectos para la receta adecuada, y sé qué aspecto puede tener porque ya lo han puesto a prueba en este otro país, entonces aprendes de lo que han hecho otros. Se comparte mucha información, se aprende mucho, y de esta manera nuestra nueva ley de atención sociosanitaria
Bueno, pues llegó directamente desde la sanidad pública, desde la NHS, que lo que ha hecho es plantear un poco lo que hay. Es verdad que se promueve y es complejo, pero viene de los propios servicios, porque hemos hecho estos años y hemos llegado hasta aquí. Bueno, al siguiente paso necesitamos esta serie de leyes, este marco legislativo que va a facilitar que podamos avanzar, porque una coalición de los que están dispuestos a hacerlo no basta, se necesita ese marco para hacerlo posible. Muchísimas gracias, David. Ahora quiero volver al caso español, pero como nos estamos quedando sin tiempo, sí que me gustaría pedirle a José Miguel, pero también a David y a John, una cosa, un mensaje clave, que sería el mensaje final que quiero que recuerde nuestro público hoy. 1 minuto para cada uno, ¿os parecería bien? Para que podamos resumirlo todo luego después. Así que sé que esto no estaba previsto, pero estoy seguro que podemos hacerlo. Así que, José Miguel, si no te importa, si puedes resumirnos en 1 minuto tu mensaje clave para el público. Bien. En primer lugar, a nivel macro, voy a empezar desde arriba hacia abajo, los cuidados de larga duración tienen que ser prioridad absoluta en la agenda política. Si nuestros políticos no son sensibles a esto, como país estamos haciéndole un flaco favor a una población que no tiene voz. Es decir, la población de atención domiciliaria no corta carreteras, no se manifiesta, porque no puede ni hacerlo. Y si no hay una sensibilidad política, no hay nada que hacer. Y esa sensibilidad política luego se convierte en financiación, en porcentaje del Producto Interior Bruto y en todas estas cosas, ¿no? Eso por un lado. Segundo, cualquier experiencia de integración y de desarrollo de los servicios de gestión de casos tiene que estar absolutamente dispuesta a aceptar la incertidumbre, la ambigüedad. Esto es muy importante. No va a haber un modelo que se despliegue donde todo esté perfectamente definido, tengamos respuestas para todo y manejemos muy bien cualquier contingencia. No, porque estamos transitando muchas veces en terrenos desconocidos. Nos salimos de nuestras maneras tradicionales de organizarnos para meternos en unos espacios que a veces desconocemos. Y ahí tenemos que tener una actitud de máxima flexibilidad mental y de aceptación de la incertidumbre. Si no, empieza a resquebrajarse el sistema. Y si hay una suficiente financiación, muchísimas cosas que a día de hoy perciben gestores de casos en España de lagunas que se producen, ratios inadecuadas, exceso de trabajo, hacen cosas que no deben, muchas cosas se resolverían por la vía de la financiación. Thank you so much, José Miguel. Great summary, great presentation. And now we go back to John. Muchísimas gracias, José Miguel. Una presentación estupenda y un buen mensaje. Vamos a darle ahora paso a John para que nos dé su mensaje o resumen como idea final. Bueno, voy a dividir mi mensaje. En primer lugar, hay que hacer las cosas personalizadas y plantear la pregunta, ¿qué puedo hacer? Es muy fácil sacar esta pregunta y decir, el sistema tiene que ser mejor, es el gobierno el que tiene que hacer esto otro, o estos tienen que hacer no sé qué. No, pero al final da igual si eres un influencer, si eres un líder, si eres un ciudadano. Tienes que preguntarte, vale, la situación es esta, ¿qué puedo hacer? Porque el liderazgo es más complejo y está abierto a todo el mundo. No se nace líder, pero se puede convertir uno en uno. Hay que preguntarse también qué es lo que está funcionando y de qué manera podemos sobredimensionarlo si funciona, porque en ocasiones pensamos que hay muchas cosas que no funcionan. Bien, porque la dirección de la política o cómo funcionan las organizaciones nos indican ese mensaje, pero podemos hacerlo mejor, podemos ser organizaciones que aprenden, todo el país tiene que mantener la mente más abierta y decir, vale, esto funciona. Por lo tanto, es nuestro trabajo averiguar cómo hacer que esto se extienda en otras direcciones. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Miguel y también ha dicho David en el hecho de que la respuesta será distinta, tendrá un aspecto distinto dependiendo de dónde nos encontremos. Así que hay que empezar con esa pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué funciona? ¿Y cómo puedo sobredimensionarlo para que funcione en otras áreas también? Sí, me encanta esa idea de que el liderazgo está abierto y que todos podemos ser líderes. David, ¿cuál es tu mensaje final? Bueno, gracias.
En 2004 hice un curso de máster sobre la integración de la atención sociosanitaria y lo que vimos es que las cosas buenas pasan precisamente porque los líderes, y hablo de líderes tal y como hablaba John, líderes a todos los niveles, los líderes se unen y están de acuerdo en el hecho de que hay una serie de aspiraciones, que es lo que quieren conseguir para sus comunidades, con su población, y entonces lo que hacen es trabajan conjuntamente, mano a mano, con la población y con los trabajadores. Tenemos que tener claros cuáles son los resultados que queremos conseguir con esto y para quién son esos resultados. Y tenemos que poner en línea los recursos y las personas que se necesitan para hacer esto posible. Y por supuesto, va a haber dificultades y retos en el camino, como puede ser, esperamos a que termine la pandemia para hacer esto, deberíamos esperar a tener dinero para poder hacer esto. Bueno, lo cierto es que no podemos permitirnos el privilegio de esperar, porque en ocasiones tenemos ya las soluciones al alcance de la mano. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio ser moderador. Se ha dicho muchas veces esto, pero debo decir que para mí ha sido un auténtico privilegio estar aquí, escucharos a los tres. José Miguel, David, John, muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Y con esto damos por cerrada la sesión, pero espero sinceramente que todo el mundo se haya sentido tan inspirado como me he sentido yo, gracias a estos mensajes y a la experiencia de aprendizaje que hemos compartido esta mañana. Muchas gracias a todo el público por estar con nosotros y a nuestros ponentes, por supuesto. Gracias.